Brasil es conocido por su carnaval, sus playas y su alegría, pero también es un país lleno de historias oscuras que pocos se atreven a contar. En lo más profundo de la selva, entre las calles antiguas y en los rincones olvidados de sus ciudades, acechan criaturas y espíritus que han aterrorizado a generaciones. Hoy, te llevarás un viaje a través del miedo, donde realidad y mito se entrelazan. Pero cuidado, algunas de estas historias pueden ser más reales de lo que imaginas. Bienvenidos al lado más aterrador de Brasil. En la oscuridad, donde el silencio se convierte en susurros y las sombras cobran vida, el eco del horror te llama. Aquí, cada sonido es una advertencia, cada historia un escalofrío, y cada momento un paso más hacia lo desconocido. Prepárate, porque el miedo ya está aquí, suscríbete al canal y no podrás escapar de su eco. La llaman la Cuca, una bruja con rasgos reptilianos. En las profundidades de la selva brasileña, entre sombras y susurros, se oculta una criatura que ha aterrorizado a generaciones, de ojos penetrantes y garras afiladas, cuya presencia marca el destino de los niños desobedientes. Se dice que cuando la noche cae y el silencio se apodera de todo, la Cuca despierta. Sus pasos pesados resuenan en la oscuridad, acercándose sigilosamente a las ventanas donde los pequeños aún no han cerrado los ojos. Algunos afirman haber escuchado su voz, un murmullo en el viento, una advertencia escalofriante. Y quienes aseguran haberla visto, también aseguran que esos niños nunca volvieron a ser los mismos. ¿Será solo una historia para asustar, o la Cuca sigue acechando, esperando su próxima víctima? Saci Pererê, un espíritu travieso. En lo más profundo de los bosques brasileños, donde la noche cobra vida y el viento susurra secretos, una sombra inquieta se desliza entre los árboles, que siempre aparece saltando sobre su único pie, envuelto en un pequeño remolino de aire. Su gorro rojo, más que un simple adorno, es la fuente de su magia, le permite desaparecer, moverse en un parpadeo y jugar con la percepción de quienes se cruzan en su camino. Aunque sus intenciones no son malignas, sus travesuras pueden volverse una pesadilla. Objetos que desaparecen sin explicación, velas que se apagan de golpe y caballos que amanecen con sus crines enredadas en nudos imposibles, signos inequívocos de que el Saci ha estado cerca. Algunos dicen que atraparlo es posible, que basta con arrebatarle su gorro para obtener su poder. Pero cuidado, pocos lo han intentado, y aún menos han regresado para contarlo. Porque tras su risa burlona y su naturaleza juguetona, se esconde algo más. Algo que acecha desde las sombras, esperando el momento perfecto para revelarse. Las carreteras malditas de Sao Paulo, la novia que nunca llegó al altar. Las carreteras solitarias siempre han sido escenario de encuentros aterradores, pero en Sao Paulo existe una historia que hiela la sangre. Cuentan que una joven, en su camino hacia el día más feliz de su vida, jamás llegó al altar. Un trágico accidente selló su destino, y desde entonces, su espíritu deambula entre las sombras, vestida de blanco, con el velo cubriendo su rostro marchito. Conductores han contado el mismo relato una y otra vez, una mujer aparece en la oscuridad, pidiendo un aventón con un gesto desesperado. Pero aquellos que se detienen para ayudarla jamás olvidan lo que sucede después. Apenas el vehículo avanza, ella se desvanece en el aire, dejando solo el eco de un lamento que hiela el alma. Otros afirman haberla visto en curvas peligrosas, aguardando en la niebla, provocando accidentes mortales. ¿Es solo una historia para asustar a los viajeros nocturnos, o realmente la novia maldita sigue buscando su camino, sin encontrar jamás el descanso? La rubia del baño, el espíritu que espera en el espejo. En las escuelas de Brasil, hay un sitio que pocos se atreven a visitar a solas, el baño desierto, donde un secreto oscuro permanece atrapado entre sus paredes. Allí, según la leyenda, una estudiante perdió la vida de manera trágica. Algunos dicen que resbaló y sufrió un golpe fatal, pero hay quienes aseguran que su destino fue aún más macabro, un cruel acto de bullying o un ritual que salió terriblemente mal. Desde entonces, su espíritu no ha encontrado la paz. Se dice que si te atreves a entrar solo, te colocas frente al espejo y pronuncias su nombre 3 veces, algo indescriptible ocurrirá. Primero, un escalofrío recorrerá tu cuerpo. Luego, pasos lentos resonarán en el silencio. Y cuando levantes la vista, verás su rostro pálido y sus ojos vacíos, llenos de furia. Muchos han intentado invocarla,
pero no todos han salido del baño con la misma mirada. Algunos aseguran que susurros los persiguieron por días, y otros nunca volvieron a ser los mismos. ¿Te atreverías a pronunciar su nombre? La mula sin cabeza, el castigo que arde en la oscuridad. Desde tiempos coloniales, una maldición ha recorrido las noches de Brasil, un castigo divino que convierte el pecado en horror eterno. Se dice que una mujer, al entregarse al amor prohibido de un sacerdote, pagó el precio más alto. Su destino fue sellado por una transformación aterradora. Su cuerpo se convirtió en el de una bestia, pero su cabeza desapareció. En su lugar, una llamarada ardiente emerge del vacío, iluminando la oscuridad con un fulgor maldito. Cuando la noche cae y el silencio domina los campos, un rebuzno desgarrador anuncia su llegada. Aquellos que tienen la desgracia de escucharla deben orar de inmediato, porque si sus lamentos llegan hasta tus oídos, la tragedia es inminente. Peor aún, la maldición no muere con ella, se dice que puede transmitirse, buscando nuevas víctimas, nuevas mujeres que cargarán con el mismo destino. Si alguna vez ves una luz danzando en la lejanía, piénsalo 2 veces antes de acercarte, podrías estar frente a la mula sin cabeza. El hombre del saco, el silencioso cazador de niños. Cuando la luna se oculta y las calles quedan desiertas, un crujido apenas perceptible se arrastra en la oscuridad. No es el viento, es el sonido de un saco viejo deslizándose por el suelo, un saco que no está vacío. El hombre del saco es una de las figuras más temidas por los niños en Brasil. Un vagabundo sin rostro definido, un espectro que acecha en la penumbra, esperando a los pequeños que no obedecen. Se mueve con pasos silenciosos, siempre al acecho, y cuando encuentra a su víctima, nadie la vuelve a ver. Algunos dicen que los niños que captura son entregados a brujas, utilizados en rituales oscuros. Otros aseguran que él mismo es el castigo, una sombra enviada para llevarse a los desobedientes hacia un destino desconocido. No todos lo han visto, pero muchos han escuchado su saco arrastrarse, y el escalofrío que deja en el aire es suficiente para correr sin mirar atrás. Así que si alguna vez te sientes observado en la noche, si el sonido de un saco moviéndose parece acercarse, asegúrate de estar donde nadie pueda encontrarte. La casa de Doña Yaya, un eco de lamentos en Sao Paulo. En el corazón de Sao Paulo, una mansión antigua guarda un pasado envuelto en tragedia. La casa de Doña Yaya, hoy parte del patrimonio de la Universidad de Sao Paulo, es más que un simple edificio, es un testigo del tormento de una mujer atrapada entre la locura y una maldición familiar. Doña Yaya heredó una fortuna manchada por la desgracia. Uno a uno, todos sus familiares murieron de manera inexplicable. Confinada en su propia casa a causa de su frágil mente, pasó sus últimos días rodeada de sombras, y se dice que jamás se fue. Visitantes y vigilantes han reportado gemidos, gritos ahogados y la sensación de una presencia invisible que los observa. Algunos creen que el espíritu de Yaya sigue atrapado en su prisión de piedra, repitiendo en la eternidad su sufrimiento. Otros aseguran que no está sola, que hay más sombras en los pasillos, esperando ser escuchadas. El negrito del pastoreo, un alma que nunca descansa. Las vastas pampas brasileñas esconden historias de dolor y redención, y entre ellas, la leyenda del negrito pastor sigue viva en la noche. Cuentan que era un joven esclavo, encargado de pastorear ovejas, hasta que un simple error lo condenó al peor de los destinos. Cuando su patrón descubrió que había perdido un animal, lo castigó con un látigo y lo dejó abandonado en un hormiguero. La crueldad acabó con su vida, pero no con su espíritu. Desde entonces, dicen que su silueta puede verse entre la niebla nocturna, cuidando su rebaño con mirada serena. Pero su historia no es solo de sufrimiento, aquellos que han perdido algo pueden pedir su ayuda, pero solo si encienden una vela a la Virgen María. Algunos dicen haber sentido su presencia, otros afirman que un susurro los guió hasta lo que buscaban. ¿Es su alma un espectro atrapado en la injusticia, o una fuerza benévola que vela por los inocentes? Isla de Queimada Grande, el reino de las serpientes asesinas. A pocos kilómetros de la costa de Sao Paulo, un lugar prohibido se alza entre el mar y la niebla. La isla de Queimada Grande, mejor conocida como la Isla de las Serpientes, es un sitio donde la muerte acecha en cada rincón. Aquí habita la temida víbora de la Isla Dorada, una serpiente cuyo veneno es capaz de descomponer carne en cuestión de minutos.
Y no hay una, ni 100, miles de ellas se deslizan entre las rocas, ocultas en la espesura, esperando. Los pescadores han contado historias de barcos que se aventuraron demasiado cerca y nunca regresaron. Algunos exploradores que han pisado la isla hablan de algo aún más inquietante, sensaciones extrañas, susurros en el viento, la certeza de estar siendo observados. Nadie que haya entrado a la isla ha salido ileso. Pero la pregunta sigue en el aire, ¿es la isla un simple refugio de serpientes mortales, o algo más oscuro habita en sus profundidades? La isla prohibida, el misterio intacto de Queimada Grande. Aislada en el Atlántico, envuelta en una niebla de peligro, la isla de las serpientes permanece como un enigma sellado por el tiempo. Su acceso ha sido prohibido por el gobierno brasileño, como si incluso ellos supieran que hay secretos que es mejor no desenterrar. ¿Es solo el veneno letal de sus habitantes lo que mantiene a las personas alejadas, o hay algo más esperando entre las sombras? El Teatro Municipal de Río de Janeiro, donde los fantasmas nunca dejan el escenario. En el esplendor dorado del Teatro Municipal de Río de Janeiro, el arte y el horror se entrelazan en un espectáculo que pocos pueden ver, pero muchos han sentido. Cuando las luces se apagan y el silencio cubre las butacas vacías, sombras inquietantes se deslizan entre los pasillos, figuras espectrales atraviesan el escenario y una risa apagada resuena en la penumbra. Dicen que son los espíritus de artistas que jamás dejaron su gran papel, almas errantes atrapadas en un ciclo eterno de pasión y tragedia. Pero el más escalofriante de todos es el de una mujer vestida de blanco. Siempre en el mismo lugar, el balcón principal, observando el escenario con una mirada tan fría que algunos actores han sentido su presencia incluso antes de verla. Para los escépticos, son solo supersticiones, pero aquellos que han trabajado entre sus paredes aseguran que cuando el teatro se vacía, lo que ocurre dentro ya no pertenece al mundo de los vivos. El caboclo de agua, el guardián sombrío de los ríos brasileños. En lo más profundo de los ríos de Brasil, donde la selva respira y el agua esconde secretos, algo acecha en la corriente. No es solo un mito contado por los pescadores, el caboclo de agua es real, y su furia no conoce límites. Se dice que emerge del agua sin previo aviso, un ser alto, musculoso, con ojos brillantes que parecen hechos de la misma corriente que lo rodea. Quienes han tenido la mala fortuna de verlo aseguran que puede volcar embarcaciones con una sola mano y arrastrar a sus víctimas al fondo, donde jamás vuelven a la superficie. Algunos lo veneran como un espíritu protector, un guardián de la selva que castiga a quienes abusan de la naturaleza. Pero hay quienes susurran una historia más oscura, que el caboclo de agua es el eco de un alma atormentada, un espíritu nacido de antiguos rituales y condenado a buscar venganza en las profundidades. Si alguna vez sientes que el agua se agita sin razón, si notas un par de ojos brillando bajo la superficie, reza para que no sea demasiado tarde. El Mapinguari, el guardián maldito del Amazonas. En lo más profundo de la selva amazónica, donde la naturaleza es indomable y los secretos permanecen ocultos, algo acecha entre la maleza. Su presencia se anuncia con un hedor nauseabundo, un olor tan fuerte que el aire mismo parece volverse denso y venenoso. Luego, un estruendo, un rugido espeluznante que sacude los árboles y paraliza a quienes tienen la desgracia de escucharlo. Es el Mapinguari, una bestia colosal, cubierta de un pelaje enmarañado, con un solo ojo que todo lo ve y una boca espantosa en el centro de su estómago. Un ser ancestral, el protector de los secretos del Amazonas, que no perdona a quienes desafían las reglas sagradas de la selva. Los cazadores que han osado violar sus dominios han contado historias aterradoras, pisadas gigantescas grabadas en la tierra, la sensación de ser acechados y, en noches de luna llena, la silueta del monstruo emergiendo entre la neblina. Algunos creen que es solo un mito, pero los que han sentido su presencia nunca vuelven a la selva de la misma manera. Paranapiacaba, el Silent Hill de Brasil. Enclavada entre montañas y envuelta en niebla perpetua, la carretera de Paranapiacaba, en Santo André, parece un portal a otro mundo. Un lugar donde el pasado se niega a morir, donde las sombras parecen cobrar vida entre los vapores que surgen del suelo húmedo. Desde una tarde trágica en 2013, las apariciones han sido constantes. Figuras espectrales surgen en mitad del camino, inmóviles, como esperando algo o a alguien. Los autos que pasan reportan fallos inexplicables, ruidos extraños en el motor y la sensación de que algo los sigue entre la bruma.
Antiguo hogar de ferrocarrileros ingleses, Paranapiacaba ha sido escenario de rituales místicos y de la Convención de Brujas y Magos de Brasil, lo que muchos creen ha intensificado la actividad paranormal. Su carretera ha servido como locación para películas de terror, pero quienes han estado allí aseguran que lo que ocurre en este sitio es mucho más real de lo que cualquier historia podría contar. El edificio Joelma, el infierno atrapado en un ascensor. En el corazón de Sao Paulo, un rascacielos alberga uno de los episodios más trágicos y aterradores de la historia de Brasil. En 1974, el edificio Joelma fue devorado por un incendio brutal, dejando cerca de 200 muertos en un escenario de desesperación y muerte. Pero incluso después de que las llamas se extinguieron, algo quedó atrapado en sus paredes. Los sobrevivientes y trabajadores han reportado sombras que cruzan los pasillos, voces que murmuran nombres y una opresiva sensación de ser observados. Sin embargo, lo más escalofriante es el relato de las 13 almas, un grupo de víctimas que quedó encerrado en un ascensor mientras el fuego los consumía. Se dice que sus espíritus aún deambulan por el edificio, incapaces de encontrar la paz. Aunque el lugar fue reconstruido y renombrado como Plaza de la Bandera, la atmósfera sombría persiste. Quienes trabajan allí han contado que, a veces, al caer la noche, las puertas del ascensor se abren y cierran solas, como si alguien intentara salir. El Luisón, la maldición del séptimo hijo. En las noches más oscuras, cuando la luna se oculta y el viento sopla como un lamento, una bestia emerge de las sombras. En la mitología guaraní, el séptimo hijo varón de una familia está condenado a un destino aterrador, convertirse en el Luisón. Cada martes y viernes, cuando la medianoche se acerca, su piel humana se desgarra, dando paso a una criatura monstruosa, un perro gigantesco de pelaje negro, ojos inyectados en sangre y un hedor nauseabundo que anuncia su llegada. No es solo una bestia, es un mensajero de la muerte, merodeando cementerios, devorando cadáveres y esparciendo su maldición con un simple beso. Al amanecer, el monstruo desaparece y el humano reaparece, pero en su rostro queda la marca del horror que ha vivido, un sufrimiento eterno del que jamás podrá escapar. La Cumacanga, la cabeza de fuego que atraviesa la noche. En las regiones más oscuras de Pará y Maranhão, una luz ardiente surca los cielos cada viernes por la noche. No es un meteoro, ni una señal divina, es la Cumacanga, el castigo viviente de una mujer condenada. Nacida como la séptima hija y amante de un cura, su destino quedó sellado en pecado. Su castigo fue impensable. Cada viernes, su cuerpo yace inmóvil mientras su cabeza se desprende, envuelta en llamas infernales, flotando sobre caminos solitarios y aterrorizando a quienes la ven. Dicen que su luz no solo ilumina la noche, sino que también revela los pecados de aquellos que la encuentran. Pero cuidado, si la ves y no te persignas de inmediato, podrías quedar marcado para siempre. Al primer canto del gallo, la cabeza regresa a su cuerpo, pero su condena no termina. Cada semana, su fuego vuelve a arder, recordándole que algunos pecados jamás encuentran redención. El Chibamba, la sombra vengativa de Minas Gerais. En las profundidades del sur de Minas Gerais, una sombra se desliza entre los árboles, acechando a aquellos que han roto su palabra. No es un simple espíritu, es el Chibamba, un ente oscuro nacido del sufrimiento y la traición. Introducido en Brasil por esclavos africanos, este ser emerge de las raíces de la tierra, con ojos rojos como brasas y un aliento helado que apaga hasta la llama más ardiente. Aquellos que han sido marcados por su furia sienten un susurro gélido en sus oídos, una voz que no proviene de un solo lugar, sino de todas partes a la vez. Arrastra cadenas oxidadas, un recordatorio de la injusticia de su existencia. Su misión es clara: castigar a quienes rompen promesas, asegurarse de que la palabra dada nunca se tome a la ligera. Si alguna vez escuchas un silbido tenue en la oscuridad, no lo ignores. Reza. Pide perdón. Porque una vez que el Chibamba ha fijado su mirada en ti, jamás te dejará escapar. La bruja de Pindamonhangaba, la maldición que nunca murió. En los bosques sombríos de Pindamonhangaba, un susurro se mezcla con la brisa nocturna. No es el viento, es la voz de una bruja que juró regresar. Hace siglos, fue condenada por los habitantes del pueblo, acusada de magia negra y llevada a la hoguera. Pero antes de que el fuego la consumiera, lanzó una maldición: volveré, y ninguno de ustedes conocerá la paz.
Desde entonces, su sombra recorre el bosque, envuelta en una capucha negra, acechando desde la niebla. Los aldeanos evitan el lugar al anochecer, pero aquellos que desafían la leyenda a menudo nunca regresan. Y si lo hacen, traen consigo historias aterradoras, ojos brillantes observándolos entre los árboles, susurros que pronuncian sus nombres y un frío que se clava en los huesos. Algunos dicen que es solo una historia, pero si alguna vez te adentras en esos bosques y sientes que alguien te está observando, corre. Corre antes de que la bruja venga por ti. El tren fantasma de Paranapiacaba, el eco de un pasado perdido. En las brumosas montañas de Paranapiacaba, donde la niebla se adhiere a cada rincón y el silencio se corta como un cuchillo, un tren fantasma sigue recorriendo las vías abandonadas. Aquellos que se han atrevido a caminar por este sendero durante noches especialmente densas aseguran escuchar el eco lejano de una locomotora que nunca llega. Se dice que este tren, envuelto en misterio, desapareció hace más de un siglo, arrastrando consigo a pasajeros y trabajadores en un accidente inexplicable. Desde entonces, la locomotora aparece una y otra vez, atrapada en un ciclo sin fin, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante fatídico. Testigos aseguran que las luces tenues se desplazan entre las vías desiertas, mientras un sonido metálico, como de ruedas oxidadas, rompe el silencio de la noche. ¿Será este tren una advertencia de que aún hay almas perdidas entre los vagones? Algunos advierten que si te acercas demasiado, podrías ser arrastrado por él a una dimensión olvidada, sin posibilidad de regreso. La Hacienda Ipanema, ecos de un pasado oscuro. En el estado de Sao Paulo, la Hacienda Ipanema es un lugar de antiguas tragedias y oscuros secretos. Construida en el siglo XIX como un centro de producción de hierro, pronto se convirtió en un sitio marcado por lo inexplicable, una casa que guarda entre sus paredes las voces de aquellos que ya no deberían estar allí. A lo largo de los años, muchos han sentido una presencia extraña en sus pasillos, un frío que recorre la piel y murmullos apagados que parecen emanar de las paredes. Las figuras espectrales de antiguos obreros han sido vistas en el interior de la hacienda, vagando sin rumbo por los pasillos como si aún estuvieran atrapados en su labor. Lo más aterrador, sin embargo, es el sonido que algunos aseguran escuchar durante las noches más silenciosas, los martillazos provenientes de la vieja fundición, a pesar de que ha estado inactiva durante décadas. Los locales creen que las almas de los trabajadores que murieron en condiciones trágicas siguen atrapadas allí, dando forma a un ambiente tan fascinante como aterrador. La piedra de Inga, un mensaje maldito en las rocas. En el estado de Paraíba, la piedra de Inga es un enigma que ha desconcertado a arqueólogos y lugareños por igual. Esta roca, cubierta de antiguos grabados rupestres, es todo un misterio. Pero lo que realmente la hace inquietante es la leyenda que la rodea: la piedra de Inga está maldita. Los grabados en la piedra no son simples adornos, según los relatos, sino mensajes de advertencia o incluso profecías. Algunos creen que las inscripciones son un intento de una civilización desconocida de dejar una marca sobre el mundo, un aviso que, de alguna forma, sigue vigente. A pesar de los intentos de descifrar su significado, la piedra permanece en silencio, guardando sus secretos en las sombras. Y aquellos que se han acercado demasiado a ella a menudo hablan de sensaciones extrañas, como si algo invisible los estuviera observando, aguardando el momento de revelar lo que está oculto. La piedra de Inga, mensajes perdidos entre las rocas. La piedra de Inga, en el estado de Paraíba, es mucho más que una simple roca cubierta de antiguos grabados rupestres. Para los habitantes locales, es un mensaje de advertencia, una profecía que, si se descifra, podría desatar un destino fatal. Los grabados no solo son símbolos, sino presagios de desastres naturales o conocimientos prohibidos que los humanos no deben desvelar. Aquellos que se han atrevido a estudiar sus inscripciones han sufrido tragedias inexplicables, enfermedades repentinas, accidentes fatales, y algunas desapariciones misteriosas. Los ancianos del lugar cuentan que quienes se acercan demasiado a la piedra y se empeñan en entenderla, suelen ser castigados por una fuerza desconocida. Como si la misma naturaleza quisiera proteger esos secretos del mundo moderno. La piedra de Inga sigue siendo un enigma, un lugar cargado de misterio que guarda las huellas de una civilización desconocida y una advertencia que solo los valientes se atreven a desafiar. El lago Parima, la ciudad dorada que nunca fue encontrada.
En lo más profundo de la selva amazónica, el lago Parima sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia. Se dice que en sus aguas cristalinas, flotaba la ciudad dorada de Manoa, llena de riquezas inimaginables. Los antiguos relatos europeos hablaban de un lugar tan brillante que aquellos que lo encontraban quedaban cegados por su deslumbrante belleza. Durante siglos, exploradores y conquistadores como Walter Raleigh se lanzaron en su búsqueda, cegados por los rumores de tesoros y civilizaciones avanzadas. Pero a pesar de los esfuerzos, el lago jamás fue encontrado, y el mito creció como un símbolo de lo inalcanzable y lo desconocido. Algunos creen que nunca existió, mientras otros aseguran que sigue allí, oculto y protegido por espíritus guardianes, esperando a aquel que sea digno de hallarlo. El lago Parima es el reflejo de los sueños perdidos y los misterios de un mundo que sigue oculto bajo las aguas del Amazonas. Sepilintra, el protector y la venganza del candomblé. En las calles de las comunidades humildes de Brasil, Sepilintra es una figura que camina en las sombras, entre el bien y el mal, siempre vestido con un traje blanco y un sombrero que oculta sus ojos llenos de sabiduría y poder. Representa al protector de los pobres, un espíritu bohemio que, aunque bondadoso con quienes le muestran respeto, no duda en castigar a quienes se burlan de él. A su paso, la gente siente una presencia cálida y protectora, pero si se le falta al respeto, su venganza es implacable, mala suerte y desgracias caen sobre aquellos que lo desafían, como si el mismo destino se volviera en su contra. Se dice que su presencia se percibe en las esquinas de los barrios humildes, cuando el eco de un samba resuena en la noche y la brisa te acaricia, como un recordatorio de que Sepilintra siempre está cerca. La pisadeira, el espectro de la parálisis nocturna. La pisadeira es una de las figuras más aterradoras del folclore brasileño, un espectro que merodea por los tejados de Sao Paulo y Minas Gerais, esperando a sus víctimas con una risa espeluznante y una presencia que siembra el terror en el aire. Es descrita como una mujer delgada, con dedos largos y uñas amarillas, ojos que arden con fuego, y una risa estridente que resuena en la oscuridad. Su misión es clara: atacar a aquellos que se van a dormir con el estómago lleno, acostados boca arriba. En ese momento, la pisadeira se posa sobre el pecho de su víctima, causando una parálisis instantánea. Queda consciente, pero atrapada, incapaz de moverse mientras siente el peso de la criatura. Las víctimas suelen quedar atrapadas en un estado de terror absoluto, como si la misma esencia del mal la hubiera invadido. El cuerpo seco, la maldición de la crueldad. En lo más profundo de los bosques brasileños, el cuerpo seco es una advertencia viviente de los horrores que aguardan a aquellos que cometen actos impíos. Según la leyenda, un hombre que levantó la mano contra su madre fue castigado con una maldición tan terrible que ni Dios ni el diablo quisieron aceptar su alma al morir. La tierra misma lo rechazó, escupiéndolo de su tumba y convirtiéndolo en un ser marchito y putrefacto. Desde entonces, vaga por los bosques, tocando los árboles que se marchitan a su paso. En algunas regiones de Sao Paulo, el cuerpo seco salta sobre los incautos que pasan cerca, chupándoles la sangre para mantenerse con vida. Esta figura sigue siendo un recordatorio macabro de que la crueldad tiene un precio, y aquellos que se atreven a golpear a su madre terminarán con la mano seca. Un destino que persigue a quienes olvidan el respeto hacia los demás. Esto ha sido el eco del horror, donde las historias nunca mueren, solo esperan en las sombras. Si lograste llegar hasta aquí, quizá te hayas ganado una noche tranquila, o tal vez no. Recuerda, el miedo siempre regresa. Hasta la próxima, si es que te atreves a volver. Nos vemos en el próximo relato. Adiós.